En uno de los comentarios alguien estaba diciendo que si podía hablar acerca de Abraham y de su liderazgo. Y de hecho hoy vamos a hablar acerca de Abraham, solamente que no vamos a hablar acerca de liderazgo. El shiur se titula Abraham, ejemplo de fe y hospitalidad. Hoy reflexionaremos sobre una de las figuras más importantes en nuestra tradición. Abraham, llamado el padre de la fe de las tres religiones monoteístas más populosas del mundo: el Islam, el cristianismo y por supuesto el judaísmo. Pero quiero que lo miremos como un personaje, no como un personaje idealizado, no como alguien perfecto e inalcanzable, sino como un hombre real, con virtudes, defectos y luchas internas y decisiones difíciles. Porque justamente en esa humanidad radica la grandeza de Abraham. Desde la perspectiva ebionita, vemos a Abraham no como un dios, sino como un ser, y ni como un ser sin mancha, sino como un hombre que en medio de sus limitaciones supo abrir su corazón a Dios y caminar en fe. Y desde la psicología descubrimos cómo sus cualidades internas, la confianza, la hospitalidad, la valentía para salir de su tierra, lo convirtió en un ejemplo de resiliencia, de madurez emocional y de liderazgo espiritual. La Torá nos dice que Elohim le pidió a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre hacia la tierra que yo te mostraré. La Mikra, la Biblia, no nos dice si Abraham había nacido en Ur, en aquella ciudad legendaria sumeria. Bueno, no legendaria, es una ciudad que sí existió. Tampoco nos dice si ellos eran cananeos o si eran de alguna otra parte y habían emigrado a Ur. Pero lo que sí le pide Elohim a Abraham es que se despegue de la casa de su padre, que se vuelva independiente y que siga el camino que él le va a marcar. Aquí comienza la historia de fe. Abraham no recibió un mapa, no tuvo garantías, no se le dieron seguridades. Él simplemente confió. La psicología nos enseña que uno de los mayores miedos del ser humano es el miedo a lo desconocido. La incertidumbre provoca ansiedad, porque el cerebro busca siempre el control. Sin embargo, Abraham dio un salto fuera de su zona de confort. Dejó detrás lo que le daba seguridad, que era la casa de su padre, y eligió confiar en una voz interior que lo guiaba hacia algo más grande. Esa fe no fue ingenuidad, fue la capacidad de escuchar la llamada de Elohim más fuerte que las voces del miedo. Otro aspecto que define a Abraham es la hospitalidad. La Torá nos lo muestra sentado a la entrada de su tienda en pleno calor del día, cuando se le aparecen tres visitantes. A pesar de su edad avanzada y de estar convaleciente de la circuncisión, corre hacia ellos, se inclina, los atiende con generosidad y les prepara un banquete. La hospitalidad de Abraham no era formalidad social. Era la expresión de un corazón abierto, de una mente que entendía que el otro es imagen de Elión también. Para él, recibir a un viajero no era un deber, era un honor. Desde la perspectiva psicológica, la hospitalidad refleja empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de percibir sus necesidades y de atenderlas. Abraham practicaba una hospitalidad que no humillaba, sino que dignificaba. En la visión ebionita, la hospitalidad no es solo un valor ético, sino la manifestación del amor de Elión. Porque quien no ama a su prójimo visible, ¿cómo podrá amar al Creador quien es invisible? Ahora, amigos, no podemos hablar de Abraham sin reconocer también sus defectos. Porque si lo pintamos como perfecto, lo alejamos de nosotros y dejamos de aprender de él. 2 veces, por miedo, presentó a su esposa Sara como su hermana, poniéndola en peligro a ella y a toda la caravana. En esto mostró cobardía y falta de confianza. También dudó cuando aceptó tener un hijo con Agar, en lugar de esperar la promesa de Elohim. Y su relación con Ismael no estuvo libre de errores, pues permitió que fuera expulsado al desierto. ¿Por qué mencionamos esto? Porque Elión no elige a los perfectos. Elión elige a los que, a pesar de sus errores, son capaces de levantarse, de aprender y de crecer. Desde la psicología vemos que Abraham no reprimió sus debilidades, sino que aprendió a trascenderlas, y eso lo hizo madurar.
Entonces, ¿qué vio Elohim en Abraham para elegirlo como padre de un pueblo y de las tres fes monoteístas más grandes que existen? Número 1. Fe viva. La disposición a confiar incluso cuando no van bien las cosas. Abraham tenía este tipo de disposición. Número 2. Hospitalidad sincera. Abraham tenía un corazón generoso y abierto a los demás. Número 3. Justicia y misericordia. Recordemos que intercedió por Sodoma y Gomorra, mostrando compasión incluso hacia los que no eran de su pueblo. Y número 4. Humildad. No buscó grandeza personal, sino ser siervo de Elión. Estas cualidades, unidas a su capacidad de aprender de sus errores, lo convirtieron en un hombre apto para ser instrumento del Creador. Queridos amigos, ¿qué significa esto para hoy, esto para nosotros hoy? Primero, que la fe no es ausencia de dudas, sino la capacidad de avanzar a pesar de todas las dudas que tengamos. Como Abraham, también nosotros tenemos que salir de nuestras tierras, de la casa de nuestro Padre. Esto significa la zona de comodidad y confiar en el Elión. Segundo, que la hospitalidad no es más que abrir la puerta de la casa, es abrir el corazón. En un mundo de egoísmo y soledad, ser hospitalarios es un acto de resistencia espiritual. Tercero, que no debemos desanimarnos por nuestros defectos. Si Abraham con sus debilidades fue elegido, también nosotros podemos ser instrumentos de Elión si cultivamos la fe, la justicia y el amor. Y por último, cuarto, que la grandeza espiritual no se mide por la perfección, sino por la disposición a crecer, a aprender y a servir. ¿Cómo podemos vivir como Abraham en el mundo actual? Igual les voy a dar 4 puntos. Número 1. Ejercita la fe. Cada vez que enfrentemos una situación incierta, en lugar de caer en la ansiedad, digamos: Elión, confío en ti. Número 2. Practicar la hospitalidad moderna. No solo abrir nuestras casas, sino abrir nuestros corazones al inmigrante, al pobre, al marginado, al solitario. Número 3. Aceptar nuestras debilidades. Reconocer que no somos perfectos, pero sí somos perfectibles, es decir, podemos irnos perfeccionando. Número 4. Buscar la justicia. No quedarnos indiferentes ante la injusticia social. Como Abraham lo hizo por Sodoma, podemos interceder de manera pacífica, buscando siempre el bien del prójimo. Queridos amigos, Abraham fue un hombre con defectos, sí, pero también con virtudes extraordinarias. Y esas virtudes son su fe, su hospitalidad, su compasión y su humildad, fueron las que lo hicieron digno de ser elegido por Elohim como padre de un pueblo que llevaría luz a las naciones. Si aprendemos de Abraham, no para copiarlo en todo, sino para inspirarnos en lo mejor de él, entonces nosotros también podremos ser hombres y mujeres de fe, hospitalidad y justicia. Hoy les invito a hacer una reflexión personal. ¿Cuál es mi tierra, la casa de mi padre de la que necesito salir para crecer en la fe? ¿Cómo puedo practicar la hospitalidad en mi vida diaria? ¿Estoy dispuesto a aprender de mis errores como Abraham lo hizo? Bueno, estas son preguntas retóricas. Cada quien responderá en su interior. Que Elión nos conceda la gracia de caminar en fe, abrir nuestras puertas en hospitalidad y vivir con justicia y con compasión. Y que como Abraham podamos ser llamados amigos de Elohim. Shalom y Ubrajá para todos. Muy bien, hasta aquí llegamos con este primer shiur en el que estábamos hablando acerca de Abraham. Les prometo que en otro shiur en el futuro hablaremos acerca de Abraham, pero en cuanto al tema del liderazgo, como lo ponía un amigo aquí en los comentarios. Pasemos ahora al rezo intermedio de este shiurim. Te agradezco todas las mañanas, Elión nuestro Dios, porque me bendices con un día más de vida. Agradezco por la ropa que colocas en mi cuerpo para que no tenga frío. Tú siempre me cuidas. Agradezco todas las mañanas por la luz, por el hecho de estar vivo. Te agradezco por el pan que colocas en mi mesa para que no esté hambriento, para que no conozca el dolor.
Por mis innumerables sonrisas te agradezco, por mis habilidades y mis vivencias, quiero que sepas que siempre te agradezco. Alabaré tu nombre poderoso, León nuestro Dios, te entrego mi vida, mi corazón y mis agradecimientos. Te agradezco todas las mañanas por mis fuerzas, por mi padre y por mi madre. Te agradezco por la lluvia que cae sobre mis campos y por mis seres queridos. Alabado seas, León nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén.